Hola, buenas tardes. Hoy en Charlando con Limay tengo un invitado muy especial y además es que es de mi tierra, es cubano como yo. ¡Qué alegría! Me acabo de enterar que eres cubana, Sí, no sabía. pues sí. Yo nací en Cuba, Ah, hace 26 años que vivo aquí, ah, pero... mi chica también tiene 26, justo 26 años aquí. Ay, genial, pues es En que San somos Cubat. cubanos. Ah, Es que la gente me dice, no sí. creo que seas cubana. No, a mi chica le pasa exactamente lo mismo. Sí, Ella tiene igual los ojos verdes y no hay manera no hay de que alguien manera. al cerrajero ahora mismo le acaba de decir, ¿pero tú eres cubana? Dice, Es que la gente no se lo cree. no, ¿Cubana los tú? cubanos Sí, soy todos son, tienen cubana. que ser negros o mulatos. Negro, ¿verdad? Pues yo soy cubana. Genial. Bueno, pues Arsenio Rodríguez ha escrito una infinidad de libros. También tocas un poco la música, ¿no? Sí, sí, sí. También te dedicas a la Eso. música. Sí. Bueno, yo primero que nada quiero que nos cuentes cómo es que tú comienzas a escribir. Bueno, yo siempre digo que comienzo a escribir por sobreabundancia. Era un niño muy creativo, entre 5 hermanos. Nací en El Vedado, en La Habana, y tuve la suerte de vivir muy cerca del malecón. Y entonces yo creo que eso explotó mucho mi creatividad, vivir cercano al mar. En Cuba, tú sabes cómo es. Los niños no tenemos casi absolutamente ningún juguete, y el juguete realmente es la naturaleza. Y entonces ir a jugar al malecón, estar todo el tiempo en malecón, hacernos anzuelos, porque no vendían anzuelos, uno se tenía que hacer anzuelos alfileres. Entonces la explosión de creatividad comienza precisamente con las cosas de la naturaleza. Entonces jugábamos con los peces, aprendimos a nadar en el malecón, hacíamos todo en el malecón, todo se hacía en la calle, y yo creo que eso fue muy importante. Y luego mi madre, cuando tengo yo creo que estaba en tercero o cuarto año, todos los niños pedían un reloj ruso, por yo. Y cuando ella me pidió qué quería, si quería un reloj o quería un libro, yo le dije que quería un libro, y me regaló El último de los mohicanos. Yo no sé cuántas veces yo me leí El último de los mohicanos, y ya yo supe, el último de los mohicanos me hizo entrar en un universo muy lejos del universo de Cuba. O sea, de los indios americanos en el siglo XIX. Y yo me di cuenta que yo entraba ahí y estaba en otro lugar. Y yo dije, yo no salgo de aquí. Entonces mis hermanos, que eran mayores, es decir, yo soy el más pequeño de 5 hermanos, y todos los demás, todos mis hermanos eran 7 o 8 años, ellos ya estaban en secundaria, ellos ya estaban leyendo a Agatha Christie, estaban leyendo El asesinato de Roger Ackroyd, todos estos libros detectivescos, y yo empiezo a leer los libros de ellos. O sea, yo no tuve literatura infantil. Yo salté de la literatura de adulto, porque El último de los mohicanos es un libro histórico, no tiene nada que ver con niños, y nunca leí ni El Principito, ni cuentos infantiles, nada, yo entré directo a la literatura. Y eso me hizo un lector compulsivo. O sea, yo no empecé a controlar la lectura me controlaba a mí. La lectura te Entonces, controló yo no me totalmente. interesó muchísimo la escuela, era un alumno horriblemente malo, porque además soy zurdo, escribía muy feo Yo para la también. mayoría de la gente. Entonces iba a una escuela que era una escuela religiosa antes de la revolución, y solamente habían tablas a la derecha, no había tablas a la izquierda, porque los zurdos la obligaban, le amarraban la mano. Y entonces, claro, todo era un desastre. Escribía mal y me aburría mucho en las clases, porque ya yo iba leído a la escuela. No porque alguien me educaba, sino mis hermanos no eran así, era yo. Entonces llegó un momento en que cuando no leía me ponía agresivo y todo, y me llevaron al médico. Y con tanta suerte que la doctora, la hermana, llevaba la sala circular de la Biblioteca Nacional de Cuba. Entonces mi madre trabajaba cerca, y lo que hacía era que me dejaba por las mañanas, los fines de semana me dejaba en la biblioteca, y ella se iba y después me recogía por la tarde. Y ahí, ya cuando yo llegué, ella me puso a caminar. Nunca se me olvida la primera vez que entré a la circular de la biblioteca, que estaba en los sótanos, y ella me dijo, escoge lo que tú quieras leer. Y me dijo, ¿esto es lo que te gusta? Dale. Y empezó a organizar la lectura. Eso para mí fue ya... Ay, qué bonito. Yo también soy zurda. Sí, Y es cierto sí, los zurdos siempre tenemos que un... no nos dejaban, No, 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 estaba no. mal, o sea, estaba mal visto que fuera zurdo. Sí, sí, sí. Siempre fue así, al Yo, menos en Cuba. sí, es increíble porque recuerdo que también tengo dos primos que su padre, mi tío, les ponía un calcetín, Es claro. una media, que nosotros decimos una media en la Sí. mano, porque tenían que aprender con la Con la derecha. derecha. Zurdo no se Con la derecha, podía. exacto, no se podía. Es increíble. Muy bien. Bueno, pues, Arsenio, has tenido una prolífica carrera como escritor.
¿Cómo empezaste en la literatura y qué te motivó a escribir libros tan personales como los poemas dedicados a tu hija, tu madre y tu pareja? Bueno, son estos 3 libros, esa trilogía que acabas de citar, son estos 3 libros. ¿Qué me pasó primero con mi hija? Cuando yo tuve una hija me cambió completamente la vida porque cuando uno lee, yo reconozco, la gente conoce otro diseño ahora, uno va pasando por etapas de la vida como todo el mundo, pero ¿qué pasa? Cuando lees mucho, cuando estás muy informado, como es mi caso, yo hice una carrera por dirigido en Cuba de historia, que normalmente se hacía en 7 años, yo lo hice en 3, porque ya tenía muchos libros leídos, había que hacer 8 asignaturas cada 3 meses, y yo era un ratón de biblioteca y estaba todo el tiempo leyendo. Yo hice 40 exámenes, es decir, para acabar la carrera, ya, la hice en 3 años. Y cogí una plaza en el Archivo Nacional de Cuba. Una de las cosas que me frenó a mí seguir leyendo tanto y ser tan compulsivo fue precisamente, primero, escribir. Fue el primer frenazo que yo tuve. Cuando me puse a escribir, gané el Premio Nacional de Literatura en Cuba en el año 86 con un libro de poemas que me publicaron en el Carmen Mapudo, y luego gané un Premio Nacional de Historia. Claro, yo continué escribiendo y ya empiezas a leer menos. Porque escribir no solo es escribir, sino tienes que arreglar, después tienes que... Y pasas mucho tiempo y eso es lo que más me ha controlado. ¿Qué pasa cuando tuve mi hija? Que la arrogancia que normalmente tiene un escritor, no solo por los premios que has ganado, por lo que has publicado, es decir, los escritores tienen muchas puertas abiertas siempre, aunque seamos pobres. Todo el mundo quiere un escritor en su casa. Yo llego a lugares donde normalmente no llega absolutamente nadie, pero no porque tenga dinero, porque tenga algo, sino porque a la gente le resulta muy atractivo el hecho del conocimiento. Y entonces yo tengo la suerte de llegar a muchos mundos sin necesidad de tener absolutamente nada, porque nunca he sido rico, no tengo casa comprada, no tengo nada, pero un escritor en su casa es lo que la gente quiere. Y eso te vuelve muy arrogante. Yo siempre le digo a la gente, si tú me hubieses conocido 20 años atrás, hubiese sido un problema. ¿Qué pasa? Que el exilio primero, que tuve que recoger olivas, tuve que hacer cosas que ni me imaginaba que iba a hacer en mi vida, recoger olivas, dar clase de salsa en Sevilla, cuando llegué, todo eso te hace ir bajando a la tierra. Pero lo que más te hace bajar a la tierra es cuando tienes una niña. Y yo descubrí la ternura, es decir, cuando tienes una hija hembra, se te acaban los colores, se te acaba todo. Es decir, el rosado no era algo de mi vida, que formaba parte de mi vida. No porque no me gustara el color, sino porque a ti no se te ocurre. Y la niña te empieza a hacer un montón de cosas. Yo no cocinaba, yo no sabía encender una lavadora. Yo hacía otras cosas, siempre me cagaba de la compra, del coche, pero nunca de esas cosas tan concretas. Claro, me separé, no me dieron la niña compartida, y lo que tuve que hacer es que la tuve cada 15 días y los miércoles. Y después todas las mitades de las vacaciones. Y eso me hizo ocuparme. Tener 15 días a una niña a la cual tú no sabes cocinar es un tema. Hice cursos de cocina, es decir, y cuando pasan 10 años tú dices, todo lo que me enseñó mi hija a mí, que yo no sabía antes. Y eso te hace más tolerante con la gente, te das cuenta, y los niños, caminar por la calle, ella mira donde yo no miro, ella me ha enseñado a ser un exiliado distinto, porque yo llegué con 35 años a París, con lo cual yo me perdí una gran etapa de lo que es la adolescencia, o sea, el nacimiento, todo eso me lo perdí. Con ella lo tuve que buscar. Ir a la escuela, aprender qué daban en la escuela, qué hacían, qué no hacían, y me he ido transformando todo. O sea, yo he escrito libros solo por mi hija. Porque, por ejemplo, yo di charlas en su escuela porque mi niña, yo le decía todo el tiempo que la piña era la fruta nacional de Cuba. Claro, pero aquí la piña, ningún niño se le ocurre pensar que la piña es de Cuba. A ningún niño cuestiona dónde la patata, y mucho menos el tomate. Hay tomate de Montserrat. O sea, un niño catalán tú le dices, el tomate es de Cuba, y te dice, mentiroso. A mi niña le decían mentirosa, le decían, y sobre todo le decían chocolate. Tu padre es de chocolate y tú eres más de chocolate. Por ejemplo, en una presentación de Lucrecia, yo le dije, mira Lucrecia, a la niña le están diciendo chocolate en la escuela. Y Lucrecia, la solución fue fantástica. Lucrecia me dijo, dile que le diga a los niños queso. Y el queso es más malo, es más amargo. Casi ningún niño come queso. Y dice, pero el queso es más malo y el chocolate es más rico. Y le gusta a todo el mundo. Así sale. Lucrecia me dio Lucrecia es muy amiga mía, Sí. y le dio esta solución para que ella saltara el tema del racismo. Nunca le tuve que explicar el tema racial. Y todas esas cosas, te digo, a mí me han ido enseñando a ser un escritor diferente. Porque después quise pensar en que cuando ella creciera, iban a ser sin nuestros referentes. Y he ido escribiendo libros que han sido, por ejemplo, Latinoamérica en Cataluña y viceversa. La portada del libro tiene tomate
tiene patata, tiene cacao, tiene cada uno papas, tiene maíz. Y yo voy explicando en el libro de dónde viene cada uno de esos elementos. De México, de Perú, de Venezuela, explicándola precisamente, pero lo he escrito siempre pensando en mi hija. Y de pronto me doy cuenta que cuando veo una conferencia, no es que le interesen a mi hija, sino que le interesan a la hija de todos los emigrantes, a muchos catalanes que quieren saber de dónde salieron estos elementos. Entonces, es un poco eso. Hay libros que me han ido enseñando una cosa a la otra. Lo de mi madre fue, sencillamente, mi madre murió hace un año, precisamente ayer hizo un año, y la relación con mi madre, a mí no me deja entrar en Cuba, por otros libros que luego hablaremos, pero fue una cosa interesante lo de WhatsApp, porque yo le decía, mami, da igual que estemos a 6 horas de diferencia. Lo que tú hagas, me lo cuentas a mí y yo te voy contando lo que yo voy haciendo aquí, cada día. Bueno, ella vino 2 veces, cuidaba a la niña, tuvo una relación, pero ella después estaba muy mayor y no podía coger avión ni nada. Además, tenía muchos nietos en Cuba. Pero hablábamos cada día, tenía una relación muy intensa. Y cuando te cortan eso es... O sea que ella fallece en Cuba. Ella fallece en Cuba. Y no pudiste ir porque estás vetado allí. Estoy vetado porque he escrito libros que no le gustan al sistema. Bueno, pues claro, ya cuando dices lo que pasa allí, que es una dictadura, pues ya te tachan ya. Y una de las cosas que pasa es que mi madre, es decir, yo podía haberme callado porque yo le dije, yo con tal de ir a Cuba a verte, ella me dijo, no, porque han jodido a mucha gente durante mucho tiempo. Exacto, y puedes correr el riesgo de que te detengan. Por supuesto. Incluso yo corro el riesgo de que me detengan porque después he escrito libros que han sido muy fuertes para ellos, pero yo tengo miedo incluso de ir a Venezuela, de ir a países que... Porque ahí nos damos cuenta de que en Cuba no hay derecho de expresión. No, para nada. No hay libertad. Por ejemplo, cuando yo escribo Los Acuartelados de San Isidro, una de las cosas que a mí me dio por escribir este libro era, porque ellos me solicitaron en Cuba que intentara escribir este libro, pero era el hecho de que en realidad ocurre una rebelión en Cuba solo por el hecho de haber abierto Internet. Porque la gente pudo expresarse directamente en Internet. Fue la primera vez que no hubo filtros. Y se fue creando una serie de seguidores y de gente en torno a un grupo de 12 personas, porque primero fueron 16, después se fueron yendo, pero al final quedaron como 14. Era un grupo que yo siempre he dicho, solamente ve la foto de ellos y es Cuba. Sí. Porque hay negros, blancos, hay hijos adolescentes, hay graduados universitarios, profesores de universidad, pero también hay gente que trabaja, que vende comida en las casas. Es decir, los acuartelados fueron un grupo de jóvenes que decidieron no responder a la línea del gobierno cubano. Y realmente, bueno, hay 2 de ellos, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero, que todavía están presos. Están presos. Con ellos tenía una relación muy intensa, que cuento en el libro también. La llegada de Internet a Cuba es la ventana que se abre al mundo para que el mundo sepa lo que pasa allí. Totalmente. Sí, pero una de las cosas que pasa es que la gente cuando no estudia historia tiende a hacer demasiado eco de un suceso que ocurre ahora y no se da cuenta que eso es una continuidad. Cuando yo escribo Los Acuartelados me da la oportunidad, por cierto, voy a Viena, a la Universidad de Viena, a hablar de esto ahora, porque una de las cosas que a la gente le ha interesado mucho de este libro es que yo no solo hablo de lo que pasó en el 2011. Lo que yo hablo en Los Acuartelados es que a mí, fíjate, yo pongo, el primer capítulo es ADN, se llama ADN de lo que ocurrió en Cuba desde el año 61. En 1961 Fidel Castro dice, con la revolución todo, sin la revolución nada. A partir de ahí hubo muchas disidencias artísticas, que es en realidad el secreto que yo guardo en este libro. Yo intenté hacer por primera vez, no se había hecho, un relato de la disidencia artística de Cuba desde el año 61 hasta el año 2021, que fue cuando ocurrió los acontecimientos de los acuartelados de San Isidro. Entonces lo que hago es, voy a elegir una serie de tanto Reinaldo Arenas, el 1980, 1994, cada una de las rebeliones que hubo en Cuba, que fuera de Cuba no se conocen, porque el régimen evidentemente las cayó o les cambió de nombre, porque en realidad cuando tú hablas de los balseros el año 94, lo que ocurrió fue que mataron a una persona y la gente salió a la calle. Claro. En cambio, el mundo entero conoce esa rebelión como los balseros, no como que alguien se opuso a Fidel Castro. Entonces, la maravilla que ha tenido la dictadura cubana es que siempre ha buscado cambiarle el nombre a las cosas.
Fidel Castro dijo que nunca iba a haber prostitución en Cuba. En cambio, le puso jineteras, Claro. que son las chicas que se dedican a la prostitución en Cuba. Pero en Cuba nadie las conoce como prostitutas o como burdeles. No, en Cuba se llaman jineteras. Jineteras. Es decir, una de las cosas que desvelo siempre en mis libros sobre política es la facultad que tiene la dictadura para sobrevivir es cambiarle el nombre a las cosas. Entonces, los eventos que le ocurren mientras existen, siempre intentan cambiarle el nombre. Entonces, a nivel fuera del país, nadie sabe lo que ocurre en Cuba. Y siempre la frase, el bloqueo americano contra la isla, que es horrible, Eso es es risa. la gran mentira mundial, Ahora mismo, por el ejemplo, bloqueo americano. toda la comida que llega a Cuba va a Estados Unidos. Así es. Todo lo que es decir, en realidad que no es un bloqueo, que es un embargo. Es decir, lo que la gente no cuenta nunca de esto lo comenté en el libro 11J Cuba, porque es este libro, que fue ya cuando hubo la gran rebelión en Cuba. Hay una cosa interesante. Yo explico precisamente lo que es el bloqueo y lo que es el embargo. Lo que pasa en Cuba es que Cuba, cuando triunfa la revolución, lo que hace es pactar todas las deudas que tenía con los países europeos y con Estados Unidos, y lo que hace es, mira, yo te voy a ir pagando cada cierto tiempo a estos, tú tienes 3.000 y pico de empresarios que eran españoles y tenían invertido en Cuba, lo que hago es, te devuelvo el dinero cada cierto tiempo o te doy terrenos para que tú construyas hoteles. Esas son todas las cadenas de hoteles que hay en Cuba. Eso lo hicieron con España, con España, por ejemplo, Cuba no tiene deuda, con España, con Francia, con Italia. ¿Qué pasó con Estados Unidos? A él necesitaba, el dictador Fidel Castro me refiero, tener un enemigo exterior. Él es muy maquiavélico. Claro. Esto es una política exclusivamente maquiavélica. Sí. Tú tienes un enemigo exterior y lo que hace es que todo el mundo está mirando al exterior mientras yo hago lo que quiera en el interior y nadie se entera. Y mantengo al pueblo unido. Entonces todo el mundo está mirando siempre a Estados Unidos. Lo malo que son los Estados Unidos, pero en realidad él sigue haciendo acuerdos con Estados Unidos, siguen hoy mandando barcos y mandando comida a Cuba por otras vías. En cambio, a nivel internacional, él queda bien porque él dice, esta gente tiene planteado un embargo conmigo. Y eso ha sido estos 65 Sí, años. la gran mentira, Exacto. el bloqueo americano. En tu trilogía Los acuartelados de San Isidro exploras temas muy relevantes de la Cuba contemporánea, que es lo que hemos hablado. ¿Qué te inspiró a crear estos personajes y qué papel juegan en la representación de la sociedad cubana? Bueno, la disidencia, bueno, vamos a empezar, que me gusta mencionarlo mucho. Mi padrastro, yo tuve la suerte, casi todo el mundo que estudia en Cuba y vive en Cuba, le es imposible tener información sobre presos políticos. Eso es algo insólito. Yo tuve la suerte que mi madre, cuando se separó de mi padre, se casara con un panadero. Y este panadero había sido preso político. Había estado de preso político en la Isla de la Juventud. Entonces, cuando yo llegaba a casa y le comentaba lo que había dado en la escuela, lo que era la escuela, él me decía, es decir, normalmente los presos políticos en Cuba, en las cárceles, leían muchísimo y se informaban muchísimo. Sobre todo, se transmitía mucha información porque había algunos que eran profesores de historia, daban clases, se organizaban dentro de la celda y daban clases. Incluso cuando los cogían dando clases, los castigaban porque no querían que transmitieran información. Y él aprendió mucho. A pesar de que él no había estudiado, sabía muchísimo de política, sabía mucho de geopolítica. Y él me iba diciendo, sí, ellos te cuentan esto, pero no te cuentan que también pasan estas cosas. Y siempre me iba dando una contraparte de lo que iba pasando, porque él perteneció a un grupo que también quiso tumbar a Fidel Castro en los inicios de la revolución. Y yo tuve esa suerte de no quedarme solo con el discurso que me estaban enseñando, que me querían adoctrinar en la escuela. Exacto, De hecho, yo dejo la escuela con 9º grado, yo me cansé. Yo dije, ¿yo para qué voy a seguir yendo a la escuela? Porque ya yo quería ser poeta. Porque descubrí que eso de escribirle poemas a las chicas era algo fantástico. Se enamoraban estupendamente. Además, era algo increíble porque tenía amigos que tocaban la guitarra que en principio me llevaban ventaja. Los que tocaban guitarra y otro pintor que no lo soporto, Carlos Quintana, que es un pintor extraordinario Quintana, ahora, que somos muy amigos, y Carlos Quintana siempre se ligaba a las niñas hasta que yo hice público escribir y era
Cuando yo llegaba, Ya joder. está. Se llevaba a todas las chicas escribiendo. Porque escribir es algo que a la gente le encanta, eso de escribirlo en poemas. Y cuando era jovencito, como no sabía, repetía un montón de poemas. Yo me acuerdo que una vez una chica casi eran los mismos poemas y lo que A hacía era todas. cambiarle el nombre. Hacía el mismo Claro, poema porque para- no sabía. Pero bueno, eso de ligar escribiendo Ay, es me fantástico. encanta. A lo largo de los años has escrito poemas sobre temas íntimos y personales. ¿Cómo se ha transformado tu obra de escribir poesía con el paso del tiempo y cómo se entrelazan esos sentimientos en tu obra? Bueno, ahora es una cosa muy extraña. Bueno, piensa que yo he tenido la suerte y bueno, en la vida tú sabes que tienes que coger las cosas terribles e intentar mirarle el punto de vista bueno. Cuando a mí publiqué Síndrome de Ulises, que es el primer libro que publico en Europa, este libro, Síndrome de Ulises, a mí me pasó que cuando aquí reflexiono sobre algunas cosas que pasan en Cuba y el cónsul me dijo que nunca más yo iba a entrar a Cuba por este libro que no es de política, es un libro de poemas en el que toco algunas cosas políticas y una de las cosas que me di cuenta fue que, bueno, Celia Cruz no la dejaron entrar nunca más a Cuba. Es cierto. Y cuando Celia Cruz estaba en Cuba era la reina de la guaracha, exclusivamente. Y Celia dijo que ella tuvo la suerte de que no las entraran más a dar en Cuba y se convirtió en la reina de la salsa. ¿Por qué? Porque viviendo en Nueva York tuvo que aprender plena, bomba, merengue. Entonces, a su repertorio habitual, que era cantar guarachas en Cuba, que era lo que se dedicaba ella con la Sonora Matancera, tuvo que ampliar el espectro y dedicarse a muchos ritmos latinoamericanos y en realidad intentar entender la samba, intentar entender otros ritmos, porque Nueva York era un epicentro de cosas. Una de las maravillosas cosas que tiene Hospitalet y que tiene Barcelona es precisamente esa amalgama de cultura. Y yo empiezo escribiendo, por ejemplo, un libro como esto, Cuba y Cataluña, influencias mutuas. Cuba fue el último país en el que abandonaron España, y sobre todo los catalanes. Y hay unas confluencias increíbles. Pero yo de pronto, cuando doy una conferencia en una federación de entidades latinas que reúne a 60 entidades latinas, cuando yo hablo de que en Cuba hay edificios catalanes, se come comidas catalanas, me dice el otro, pues Argentina, en el barrio de esto, yo comía paella y comía no sé cuánto. Y la otra, y en Perú yo tengo la monedeta, no sé qué. Espérate un momento. Esto no es una cuestión de Cuba. Es decir, la voluntad que tiene uno de, cuando te obligan a no entrar en tu país, entras en los demás países. Entras en Europa, entonces la posibilidad maravillosa de tener que ampliarte y conocer cosas nuevas. A mí, bueno, este libro le puse Latinoamérica en Cataluña, pero dice Epílogo Hospitalet. ¿Por qué le puse Epílogo Hospitalet? En Hospitalet se hablan 153 idiomas. 153. Más de la mitad de la población es de fuera de Hospitalet, nacida fuera de Hospitalet. En Hospitalet es insólito, un niño dominicano va caminando al lado de su amiguito chino y cuando compran una cosa, están en una tienda de panadería colombiana. ¿Eso dónde ocurre? Eso solo ocurre en Nueva York. Es decir, el asombro y la maravilla con que se ha vendido Nueva York. Yo he estado en Nueva York, no hablo de oídas. Y una de las cosas que te pasa es eso, que hay una cultura detrás de la otra, asentadas muy cerca. Y los niños, yo he visto aquí, lo escribo, una de las cosas que describo en el libro es ver a un niño árabe que la madre quiere comprarle los dulces árabes y el niño lo que quiere son los dulces latinoamericanos. Y eso es una cosa. Y después, mi hija con sus amigos, que es catalana, porque mi hija nunca ni ha pisado Cuba, es mulata, pero es catalana. Y los grupos de ella en Gracia son de catalanes. Y ellos van a comer kebab. Ayer, que yo soy muy ceremonioso, como el día de la muerte de mi madre, creo otra ceremonia, que es estar con mi hija ese día. Yo el día de mi cumpleaños siempre estoy con mi hija. Y entonces el día que murió mi madre, entonces yo ayer le hice cuentos de mi madre y le dije, ¿dónde comer? Y me dijo, vamos que hoy con mis amiguitos a un kebab. Mi hija no tiene ninguna otra, ella se ha ido formando su referencia porque ella tiene 17 años y ella va a un kebab. O sea, niños catalanes que coman kebab. Yo fui al primer kebab cuando estuve en Alemania, que llegó a Alemania. Y ella me dijo, papá, es lo más cercano que yo he visto en eso. Yo fui con ella a Alemania y nos hablaron de que en Berlín fue el primer lugar donde hicieron el kebab, los turcos fuera de... Y estuvimos en ese lugar y dice, en este lugar, y yo me quedé asombrado. ¿De qué aguardar ese recuerdo? Estuvimos en 2018. Entonces, eso es una riqueza.
Una riqueza que cultural. solo se va. ¿Mm? La van a saber cuando esto pase el tiempo. Sí. Y yo lo digo aquí, Hospitalet. Llegará el momento en que Barcelona va a ser Hospitalet. Pero la gente que lo está viviendo ahora no sabe la suerte de ir caminando. Mira, yo salí del metro ahora, en Coiblán, Sí. y estaban vendiendo una señora sentada en el suelo, no sé si eran peruanas, y estaban vendiendo unas papitas y unas cositas ahí fuera del metro. Y dice, la gente no sabe la riqueza que tiene esto, porque yo demoré 35 años para comer otra comida. Y la mayoría de la gente se da con una edad de su país que no, come, no ha comido otra cosa, solo la comida de su país. Así es. Y eso va a transformar realmente. Hablando de pase. comidas, ¿cuál es tu comida cubana favorita? Mira, la tengo en el libro. El libro se llama Síndrome de Ulises. Sí. Y hay un texto Que se lo llama... publicas en el 2024, ¿no? No, en el 2004 y en el 24, ¿ves? 2024. 20 años. Vale, 20 años. Mira, lo tengo aquí. Se llama Síndrome de Ulises 1. Potaje de frijoles negros. Uy, Carne de cerdo frito. Frituras de maíz. Arroz blanco. qué rico. Café solo y ron. Me faltó la yuca. La yuca me encanta. Porque tú pones o frituras de maíz o yuca. Vale, pues yo me quedo con la yuca. Porque mi familia es del centro de la isla. Ellos son de Lajas. Y entonces este poema yo lo escribí, Síndrome de Ulises. El Síndrome de Ulises en realidad, Joseba, que me hace la intro del libro, Joseba lo que hace es crear, en vez de llamarle nostalgia, él le llama Síndrome de Ulises. Porque él dice que los emigrantes del año 2000, esto es un término que él creó en el 2002. Síndrome de Ulises. Y una de las cosas interesantes que él dice del Síndrome de Ulises es que a la creación de Internet, un emigrante ahora, muchos emigrantes, les crea trauma el hecho de vivir aquí porque no desconectan nunca De allí. de allí. O sea, cuando llegan del trabajo se conectan en Internet y están todo el tiempo pendientes en Internet. Y dice él que eso crea una sensación de ansiedad porque tú estás viendo que está ahí, pero no está ahí. Pero no está ahí. Es un falso ser que está ahí, pero no está. Claro. Y entonces eso crea muchas angustias a la gente y él lo trata de esa manera. Y él me dijo, tú lo primero que tienes que hacer es quitártelo de encima para luego reincorporarlo, porque Claro. de esa manera es muy complicado. Y sí, esa es mi comida, Tu seguro, comida favorita. mi plato favorito. Mi postre favorito, los casquitos de guayaba. Casquito de guayaba con Uy, queso. qué rico. Eso es brutal, pero eso que es imposible. Bueno, A mí me trajeron guayaba hace poco, pero nunca las guayabas de Cuba son distintas. pues No, por el guayaba. BOR hay un restaurante cubano que los hacen los casquitos de guayaba. Te pasaré el enlace. Se come la ropa vieja. Sí. Dios, qué rica, riquísima, riquísima. Te lo voy a pasar. Perfecto. Sí, que por cierto, Lucrecia visita ese restaurante. Ah, sí. Sí, yo he visto Yo hoy fotografías con suyas Lucrecia me ha allí. invitado a los premios Alegría de Vivir ahora. Qué bien. Son el 19 de marzo. No sé si conoces, El ella 19 hace de unos marzo. premios que se llama Alegría de Vivir. Ah, ¿aquí en Barcelona? Aquí en Barcelona. A mí Sí, me sí. encantaría que ella pudiera venir aquí un día al Ah, podcast. sí. Me te encantaría. te lo mando. Ella ahora mismo está, bueno, el problema fue que ella ahora mismo está en el 100 aniversario de Celia. Y ella está haciendo gira en Estados Unidos y aquí Sí. está compatibilizando. Veo una y otra. también que en Canarias, ¿no? Y no, lo de Canarias, ahora está haciendo el carnaval, me parece. Vale, Ahora está haciendo el carnaval. sí. Genial. Pues otra preguntita. Como cubano exiliado, ¿cómo ha influido tu experiencia en España en la creación de tus libros? ¿Has encontrado diferencias en la forma en que se perciben tus obras en Cuba y en España? Mucho, mucho. Por ejemplo, si miran los números, este libro, Los Acuartelados San Isidro, esta serie de libros, que llevan alrededor de 1000 libros vendidos, se han vendido solo en Miami. Solo en Es Miami. decir, no, solo en Miami, ya hay muchos cubanos que están llegando ahora a Cuba por lo que ha pasado en Estados Unidos. Vale. Pero en realidad la mayoría de los libros con temática cubana se vendían solo en Cuba en principio por eso yo te digo lo de abrir el espectro. Vale. Si yo me hubiese quedado solamente escribiendo mis poemas y temática de Cuba, te mueres de hambre Claro. en este lugar. De hambre y de visibilidad. Ujú, Porque, por ejemplo, ahora yo he escrito este libro, Euronegros, ujú. que es la negritud y su En visibilidad en Europa. Y arriba, Alejandro Dumas y María Martínez, la primera cantante de tangos del siglo XIX, que era negra y cubana. Y arriba, un negro como Alejandro Dumas, que escribió Los Tres Mosqueteros y 200 libros más. Y el libro está lleno de personajes negros que han ayudado a la construcción de Europa. Incluso
cómo trataron las imágenes negras para llevarla a América y a África con el tema de la esclavitud, y luego toda la temática de la esclavitud, cómo fue vista desde el punto de vista europeo, y después escritores, músicos clásicos. La gente no sabe que en la historia de la música clásica europea hay más de 10 negros, compositores, intérpretes maravillosos que competían con los mejores, pero no se dan en las escuelas, no existen. No Igual que existe. escritores, aquí yo acumulé 15 escritores negros, muy importantes, pero escritores negros políticos. Entonces, a mí me parecía interesante que había que visualizar el hecho de la importancia de la negritud que ha tenido en la construcción de Europa, que nadie la destaca. Claro. Alejandro Dumas, yo cuento en el prólogo, Jacques Chirac, que era blanco, fue el que trasladó a Alejandro Dumas al Panteón de París. El Panteón de París viví en París en el año 99 cuando vine, y te asombras porque en el Panteón de París, cuando yo veo, están todos los grandes escritores y científicos enterrados ahí, y no estaba Alejandro Dumas. Tú para ver a Dumas tenías que ir al pueblo donde él nació. Y Jacques Chirac es el primero, el presidente que se ocupa de esto y dice, pues ¿cómo va a ser que el escritor más grande de Francia, como el Cervantes en España, no va a estar en el panteón donde están los escritores? Claro. ¿Cuál era la única diferencia de él con Diderot, con los otros escritores franceses? Que era negro. Era negro. Es Y increíble. lo corrigió en el 2002, o sea, estamos en el 25. Se murió en el siglo XIX y todos los demás están enterrados ahí, menos él. el negro. El único que es negro. Es increíble. Al reflexionar sobre síndrome de Ulises y el desarraigo de los migrantes, ¿qué crees que ha cambiado en la perspectiva de los lectores sobre el exilio cubano a lo largo de estos 20 años? Bueno, lo que ha cambiado, lo que empezamos por el principio, lo que ha cambiado ahora es que una persona no tiene agua o no tiene luz en Cuba y va a la red y lo dice. Y esa persona lo puede estar hablando con un niño cargado en los brazos. Y ese vídeo y ese reel lo pueden ver 5 millones de personas. Entonces, es muy interesante el tema de Internet porque hace que la gente vea en tiempo real. Claro, después puede venir la dictadura, detener a esta persona y llevarse a la presa, pero la información ya está en la red. Y eso ha modificado completamente el hecho de cómo la gente te percibe. Tú estás dando una conferencia, tú estás dando una charla ahora, y el que está sentado ahí sabe perfectamente, puede tener la misma información que tú. Si tú no eres realmente reflexivo y si tú no estás informado, te mueres. Y ahora mismo, por mucho, antes la única información que había de Cuba era la oficial. Tanto el Granma como Juventud Reverde, como la televisión cubana, eran los únicos capaces de emitir una información. El hecho de Internet ha hecho que todo el mundo se convierta en informador. Y en un país como Cuba, que había una información muy cerrada, por ejemplo, la percepción de este país es completamente distinta, porque aquí habían periódicos tanto de izquierda como de derecha, partidos tanto de derecha como de izquierda. Entonces aquí ha sido completamente distinta. Han trasladado la información oficial a las redes. En Cuba no. En Cuba la información del pueblo, la información directa, no se conocía. Y eso ha cambiado mucho en la gente. Entonces, cuando tú le explicas a la gente, a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando yo hice lo del 11J, hice la historia de que 10.000 campesinos cubanos fueron trasladados desde el centro de la isla, cuando el Escambray, a Pinar del Río. O sea, la dictadura cubana creó 3 pueblos cárceles en Pinar del Río para alojar a 10.000 personas. Nadie conoce esto. La gente cree que la gente se opuso a Fidel Castro el otro día. No. En Cuba, desde mi primer momento, han habido disidentes de todos colores, gente, pero claro, como es una información oficial, los periodistas internacionales que van a Cuba no pueden decir otra cosa. Claro. Y nadie tiene cómo informárselo, porque esa información, por ejemplo, casi nadie la sabe. Casi nadie sabe que hubo un señor que recogió 10.000 firmas, Osvaldo Payá, y las llevó al Parlamento cubano para que cambiaran la Constitución, porque decía la Constitución que con 10.000 firmas se podía cambiar. 10.000 cubanos dieron su número de identidad diciendo que querían cambiar las cosas en Cuba. Eso es más que masivo. Por Dios, pues claro. A mí me ocurrió algo muy interesante. Ahora salió el documental de Patria y Vida. Patria y Vida. Y yo hice una crítica en Cibercuba, que es de los periódicos digitales más potentes. Ellos me llamaron porque yo escribí
un post en Facebook. Después que vi la película, me senté y escribí. Yo trabajé con ellos mucho tiempo. Y me senté y escribí un post en Facebook diciendo que la película estaba bien para informarse de algunas cosas, pero que no podían decir que la primera vez que la gente salió contra la dictadura fue en el 2021. No, no es cierto. Eso me parece insólito, porque además yo vivía en La Habana Vieja en el año 94, cuando 6.000 personas nos tiramos a la calle a gritar abajo la dictadura y abajo Fidel Castro. Y sobre todo, estas personas del Escambray, que eran campesinos, que se opusieron al gobierno, los metieron presos durante más de 15 años en 3 ciudades distintas, con lo cual no pueden decir, como dicen en esa película, que a mí no me gustó absolutamente nada, como historiador, desde el punto de vista de historiador. Que la película informa de algunas cosas, me parece bien, pero desde el punto de vista de la historia, tú no puedes jugar a la historia. Si tú quieres hacer ficción, haz ficción, pero cuando ya tú empiezas a decir, esto fue lo primero que pasó en tal lugar, bueno, primero infórmate. Claro. Y es una de las cosas que a mí no me gustó, hice una entrevista y la publicaron en Cibercuba, porque yo no estaba de acuerdo con que, o sea, con el tiempo que uno demora hacer esta educación, escribir los libros, intentar que la gente se informe, y de pronto que venga alguien y te lo destruye en 2 minutos, porque hace una información que para mí es falsa. ¿Es malo no estar informado? Sí, pero informar mal también es malo. También es malo, sí. Tenemos totalmente. A Trump. Tenemos a Trump. Ahí está. Tras tantos años de escritura, ¿qué consejo le darías a los jóvenes escritores cubanos que intentan expresarse a través de la poesía y la narrativa en el contexto actual de Cuba? Yo, mi primer consejo que le doy a un escritor actual, que yo no lo tuve nunca, por favor, fue que todo lo que le pase por la cabeza lo lance en las redes. Todo, absolutamente todo. Ojalá yo hubiese tenido algo como redes sociales. Mi primer poema yo lo publiqué, yo empezaría a escribir alrededor del 78, 79, y la primera vez que yo vi algo publicado mío oficialmente en el Caimán Bambú fue en el año 1986. O sea, pasaron más de 10 años sin que yo publicara absolutamente nada, porque no tenía cómo la gente podía saber quién yo era. Pero yo tuve mucha suerte. Hay gente que se demoró muchísimo en publicar en Cuba, porque yo gané un premio nacional de literatura. Por cierto, el 8 de marzo. El 8 de marzo, el Día de la Mujer. Mandé 10 poemas y gané el premio. Y uno de los premios era publicarme en un medio como el Caimán, que tenía 40.000 ejemplares. O sea, publicar ahí era los dioses. Y entonces yo les recomiendo a los jóvenes, primero que nada, que escriban. Siempre. Si tienen un móvil y pueden escribir 2 versos, que los pongan. Se abren una cuenta de Instagram y empiezan a escribir 2, 3 versos, la idea que tengan de cualquier cosa. Siempre la gente se asombra de la cantidad de libros que yo tengo. Yo tengo toda esta cantidad de libros porque me abrí, entre otras cosas, yo me abrí un blog en el 2010. Todavía está abierto. Ya no escribo mucho en el blog, pero yo de ese blog yo he reunido temáticamente casi todas las cosas que tengo aquí. Porque un día dije que no quería publicar más libros. O sea, en el 2008, cuando nació mi hija, yo dije, me quito de este tema. Tenía 5 libros publicados y dije, no escribo más. Pero ¿qué pasa? Esto de los blogs me hacía no tener que salir de la casa, no tener que hacer nada. Y veía una película, veía un film, me acordaba de un instrumento musical, lo que fuera, y lo iba tirando en el blog. Y todo el mundo me decía, tu blog nunca va a funcionar porque no es temático, no se dedica a una cosa concreta. Pues yo tengo 2 millones de gente que revisan el blog y leen mi blog. Pues muchas felicidades. Arsenio, ha sido un placer tenerte aquí. No, para mí. Qué alegría poder hablar contigo encima de nuestra tierra, de Cuba. Muchísimas gracias. Deseo que sigas cultivando muchísimos éxitos, sigue escribiendo y espero que dentro de poco vuelvas por aquí, por Charlando con Limay. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.